Hola, yo soy Lucía y esto es Camino de Conversión. Un espacio donde te comparto mi historia de fe vivida, sin filtros, sin poses, con caídas, con dudas, pero también con esperanza. Si tú también vienes de caminos confusos, de buscar algo más o simplemente traes sed de sentido, este espacio es para ti. En el episodio pasado te conté cómo fue el que llegué a los pies de Cristo después de andar por muchos caminos. Hoy quiero abrirte un poco más el corazón y contarte qué hubo detrás de todo eso. Porque antes de la conversión hubo confusión. Antes de la luz, muchas sombras. Y sí, antes de encontrar la verdad, me tragué muchas mentiras. Más de 20 años de mi vida me alejé de Dios buscando sabiduría, sanación y espiritualidad en la New Age. Pero todo eso, lejos de darme paz, me dejó más vacía, más sola y más soberbia. ¿Te ha pasado que mientras más buscas, menos encuentras? Bueno, a mí sí. Y de eso va este episodio. Vamos a hablar sin filtro y con corazón abierto, porque no todo lo que brilla es luz. Comenzamos. Antes de perderme. Crecí en una familia católica como muchas. Sí había fe, pero una fe tibia, de esas que creen, pero no se comprometen. Los clásicos católicos embarazados, que solo se paran en la iglesia cuando les nace o cuando hay compromiso social. Misa los domingos, pero sin mucha conversión de corazón. Aún así agradezco profundamente que mi madre se esforzara por darnos una base. Nos inculcó la fe y procuró que cada uno de mis hermanos y yo recibiéramos los sacramentos. Nos llevaba a misa, nos enseñaba a confiar en Dios. Y aunque de niña yo creía que Él era bueno y que podía contar con Él, la verdad es que no tenía una relación real con su persona. Ese Dios del que todo hablaban lo sentía lejano, borroso. Miraba su crucifijo pegado en la pared como una figura buena, sí, pero distante. Todo cambió en mi preadolescencia. Fui a un retiro juvenil llamado Ecos, y fue un parteaguas. Algo se encendió en mí. Sentí algo especial, algo que no sabía explicar. Hoy sé que fue el primer llamado real de Dios en mi vida, una chispa que encendió algo en mi alma. Me emocioné tanto que empecé a perseverar en la comunidad. Esperaba con ansia los sábados. Iba feliz. Sentía que por fin había encontrado un lugar y una pequeña luz. Pero al regresar a casa, todo esto se apagaba. Me convertí en blanco de burlas, en especial mi cuñado, que me decía Sor Lucía con sarcasmo, acompañado de otras bromas que me hacían sentir ridícula. Para un adolescente que apenas estaba formando su identidad, eso fue devastador. Me sentía señalada, rechazada, no comprendida, y lo peor, me faltó carácter para defender lo que había experimentado. Estaba en esa etapa gris de la vida, donde ya no eres niña, pero tampoco adolescente. Una etapa donde buscas tu lugar, tu identidad, y donde lo que más duele es sentirte sola y no validada. No tuve la madurez ni la fuerza para resistir esos comentarios. Me sentí humillada, y por miedo, por inseguridad y rebeldía, decidí alejarme del grupo, de la comunidad y de Dios. No fue una decisión consciente de rechazo, fue más bien un mejor me voy antes de seguir siendo la burla de todos. Y así, sin saberlo, comenzó mi extravío. Ese momento marcó el inicio de un largo camino. Más de 20 años buscando por mi cuenta una verdad que ya me había rozado el alma, pero que no pude distinguir y no supe cuidar. Comenzó la búsqueda desesperada de mi identidad, mi propósito y de Dios, pero por caminos muy equivocados. Entrando en la oscuridad. Me fui a donde prometían la verdad. En medio de mi rebeldía, me uní a un grupo de punks de medio pelo. Después, estuve un rato con un grupo de anarquistas. Tenía apenas la adolescencia encima. Era inmadura, herida y muy vulnerable. Algunas compañeras de secundaria empezaron a hablar de brujería y temas esotéricos. Me intrigaron, y como tenía hambre de respuestas, caí rendida ante todo lo que oliera a espiritual o profundo.
Me empecé a obsesionar con teorías de conspiración, Illuminatis, Anunnakis, reptilianos. Me uní a un grupo argentino llamado Detrás de lo Aparente. Hablaba de conciencias, de dimensiones paralelas y mundos invisibles. Veía horas y horas de Mindalia TV. Estaba fascinada con el libro de Enoch, el libro magno de San Cipriano y el Kybalión. Leía JJ Benítez, Carlos Castaneda, Luis L.A., Connie Méndez y diversos pensadores místicos, chamanes y canalizadores de todos los colores habidos y por haber. Aprendí quiromancia, metafísica, ley de la atracción, astrología, biodescodificación. Me volví experta con el péndulo, las varillas, la adivinación, la numerología y las constelaciones familiares. Me inicié en Reiki, angelología, runas, códigos energéticos, códigos solares y códigos lunares. Practiqué cirugías astrales y biomagnetismo. Y cuando creí que ya lo había visto todo, entré de lleno a las medicinas ancestrales. Me involucré con un grupo de chamanismo. Participé en varias tomas de ayahuasca. Inhalé bufo alvarius. Fumé mapacho. Usé gotas de sananga. Inhalé rapé. Probé hongos alucinógenos. Todo buscando una verdad que me sanara. Un sentido que me explicara quién era, por qué estaba viva y sobre todo que definiera qué era el verdadero amor. Pero entre más exploraba, más perdida me sentía. Lo que prometía luz me fue apagando por dentro. Creía que estaba evolucionando espiritualmente, pero me estaba desfigurando. Mi alma se vaciaba cada vez más. Me volvía egoísta, soberbia, indiferente, pero lo disfrazaba de poder personal y sabiduría interior. Buscaba sentido, buscaba propósito y buscaba amor. Y sin saberlo, me alejaba justo del único que podía darme todo eso. Frutos de la New Age. Lo que prometía luz me fue apagando por dentro. Un punto, difícil de precisar, pero imposible de ignorar, en el que todo empezó a oler a mentira. Al principio no lo quería aceptar, pues me aferraba a la idea de que estaba creciendo espiritualmente, pero algo dentro de mí se sentía cada vez más incómodo, inquieto y vacío. Me daba cuenta de que en todas esas corrientes, terapias y sabidurías superiores nunca había una verdad final. Siempre surgía un nivel nuevo de conciencia, otra herramienta definitiva, una próxima activación energética, otro retiro indispensable y claro, todo con su cuota, su tarifa o su aporte voluntario sugerido. Empecé a ver la incoherencia de vida de muchos de los que enseñaban estas prácticas. Hablaban de paz, pero vivían con ansiedad. Decían, fluye con el universo, pero eran controladores compulsivos. Prometían sanación emocional, pero sus relaciones eran un desastre. Vendían sabiduría espiritual, pero tenían los egos inflados como globo. Y sí, lo veía en ellos, pero también lo vi en mí. Me hablaban de seres de luz, pero todo lo que veía era confusión. Vi soberbia disfrazada de humildad, frases lindas para redes sociales, pero con poca compasión real. Me hablaban de seres de luz, pero lo que veía era confusión, rivalidades espirituales, elitismo, manipulación emocional y oscuridad bien maquillada. Y entonces me miré al espejo. Después de más de 2 décadas en todo esto, me di cuenta de que me había convertido justo en eso. Me volví ególatra, egoísta, autosuficiente, dura, indiferente y lo peor, me creía despierta, evolucionada y más sabia que los demás. Me sentía superior. Creía que no necesitaba a nadie, ni siquiera a Dios, pero siempre conservando la máscara de humildad. Pero por dentro me estaba pudriendo. Por más cursos, limpias, sesiones chamánicas, cartas astrales, meditaciones, ceremonias con ayahuasca, péndulos, códigos solares, constelaciones o retiros sagrados quisiera, la verdad no aparecía. Siempre faltaba algo. Siempre había que desbloquear otro portal
otro código, otro recuerdo álmico, otro nivel. Era una rueda sin fin y cada vuelta me vaciaba más. No encontraba mi propósito, no encontraba el amor. Ese amor del que tanto se hablaba no estaba. Y si lo estaba, no me alcanzaba. La que decía estar conectada con el universo, estaba desconectada de sí misma, de los demás y de Dios. Nada de lo que practiqué logró sanar ese gran vacío que llevaba dentro. Al contrario, me lo agrandó. Me estaba desfigurando por dentro. Estaba sin dirección y sin sentido. Y en lugar de encontrar luz, me estaba alejando de ella. Tocar fondo. El día que toqué fondo fue un miércoles de enero del 2019. Me desperté a las 3 de la madrugada y no fue una simple desvelada. Fue con una voz interna, seca e insistente, que me decía cómo suicidarme. No era un pensamiento suelto, era una orden clara y concreta. Hazlo, ya, así, aquí. Esa voz me taladraba el alma. Me daba las instrucciones paso a paso. Era como si alguien estuviera dirigiendo mi muerte desde dentro, y yo ya no tenía fuerzas para resistir. Me levanté, me metí a bañar para ir al trabajo y la voz no se iba. Al contrario, se hacía más fuerte, más real, más exigente. No era depresión, no era tristeza, era una opresión espiritual asfixiante, una orden que parecía venir del infierno. Ese día tenía nombre y apellido: muerte. Y ahí, en medio del baño, quebrada, desesperada, rota por dentro, supe que todo lo que había probado en esas 2 décadas no me servía de nada. Tanta espiritualidad, tantos rituales, tantos maestros y guías de luz, y ni uno solo me había dado una respuesta para ese vacío brutal que ahora quería tragarme viva. Y entonces sucedió lo que ni yo me esperaba. Me arreglé, me senté frente al espejo de mi tocador y en ese instante algo dentro de mí gritó lo que mi alma llevaba años callando. Me hinqué, llorando, temblando, exhausta, y desde lo más profundo dije: Dios, si existes, líbrame de esta voz. Si tú eres la verdad, muéstramelo. Te ofrezco 3 días de ayuno, solo agua y oración. Pero si tú estás ahí, respóndeme y te seguiré. Haz lo que quieras conmigo, pero no me dejes así. Y ahí, la voz se cayó. No fue una emoción, fue una intervención. Sentí como si una mano invisible me hubiera sacado de un pozo profundo donde ya no llegaba la luz. Como si alguien me jalara del borde del abismo. No tengo palabras exactas para explicarlo, pero fue real, fue sobrenatural. Fue Dios. Comencé mi ayuno ese mismo día. Solo agua, silencio y oración. No sabía ni siquiera orar, así que en mi teléfono descargué oraciones y en base a ellas oraba. Recuerdo que estaba en mi trabajo y tenía que salir a supervisar las áreas que me correspondían. Y cada que regresaba a la oficina, le ponía llave a la puerta, me hincaba y oraba. Y en esos 3 días, la gracia de Dios comenzó a manifestarse de maneras que no me imaginaba. Y lo más increíble, ni siquiera me dio hambre. Después de esos 3 días de ayuno, aún así, tenía en puerta un proyecto espiritual. Iba a traer a un chamán a La Paz para hacer sesiones de sanación con medicina ancestral. Entonces le hice una petición directa a Dios y le dije: si esto no viene de ti, ciérralo, cierra las puertas, cancélalo todo, pero si viene de ti, déjalo fluir. Todo ya estaba listo, personas inscritas, fecha apartada, lugar reservado, pero de pronto
como si alguien soplara y lo desarmara todo, todo se cayó. Las personas comenzaron a cancelar. El chamán se negó a venir por falta de asistentes y el proyecto se desvaneció sin yo mover un dedo. Fue tan claro que no me quedó duda. Dios me estaba respondiendo. Y con eso, mi alma despertó más, pues Él estaba ahí. Él había estado esperando ese sí desesperado, ese grito auténtico. Él no necesitaba que yo entendiera todo, solo que me rindiera, y es lo que estaba haciendo. Fue entonces que comencé a buscar a Dios sinceramente, de frente, sin máscaras. Pero ahí me encontré con otro problema. ¿Dónde estaba? Encuentro con el verdadero Dios. Después de tantos años buscando en todas partes, ya no quería volver a errar en el camino. Había probado de todo: péndulo, reiki, ayahuasca, psicomagia, códigos, constelaciones, sanaciones, ángeles, oráculos, plantas, y nada había sanado mi alma. Y la verdad, yo ya estaba harta y cansada de buscar y de no encontrar. Y como ya te conté, durante mucho tiempo yo rechazaba totalmente la Iglesia Católica. La aborrecía. Tenía un rechazo por ella, por sus sacerdotes y por sus santos, pues yo estaba contaminada por toda la basura que había leído en el internet, lo que había visto en películas, documentales, History Channel y las teorías conspirativas. Me creía libre, muy despierta y con criterio, pero había construido un prejuicio enorme contra la Iglesia, sin nunca conocerla realmente. Así que lo primero que hice fue evitarla. Me acerqué a los testigos de Jehová, pero ahí no sentí paz. Luego fui a 2 templos cristianos evangélicos y tampoco. Después probé en otros grupos pentecostales y protestantes, pero algo me hacía ruido. No encajaba, no daba certeza, no era ahí, y me empecé a desesperar. Una noche le dije a Dios con el alma cansada: ¿dónde estás? Hay tantas religiones, tantas denominaciones. ¿En dónde te encuentras? ¿En cuál de ellas te encuentras? Si tú estás en alguna de ellas, guíame ahí. Y si tú habitas en algún lugar que aunque no me guste, ahí me voy a quedar. Fue entonces cuando recordé a una amiga que andaba en grupos de la iglesia. Le mandé un mensaje y le pregunté por el horario de alguna misa. Me respondió, y al día siguiente, sin saber bien por qué, fui a la Catedral de La Paz. Llegué temprano. El templo estaba casi vacío. Me senté sola en una banca, en silencio. No sabía bien qué hacía ahí, pero mi corazón gritaba por respuestas. Y una vez más, volví a hablarle a Dios. ¿Te encuentras aquí? Y entonces pasó lo impensable. A los pocos minutos, un hombre se acercó con la Biblia en las manos. No lo conocía. No sabía quién era. Me miró y me dijo con calma: el Señor me inspiró que este versículo es para ti. Y me tendió la Biblia abierta en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Fue como un flechazo directo al alma. Un rayo de certeza me atravesó el corazón. Ahí lo supe, ahí lo sentí, ahí me encontró Cristo. Y entendí que, me gustara o no, en esa iglesia que tanto rechacé, ahí estaba Él. Y lo que yo necesitaba no era otra doctrina, otro maestro, otra técnica. Era a Jesús, vivo, real y presente. Y estaba esperándome. La verdad que transforma. Al leer Jeremías 33:3, supe que no fue un consuelo, fue una certeza. Desde ese momento, algo comenzó a abrirse dentro de mí, como si un velo cayera, como si por fin me dieran los lentes correctos para ver la realidad. Días después, alguien me invitó a un retiro espiritual. Me pasaron el número del sacerdote encargado.
Le hablé justo el mismo día del retiro y como era de esperarse, me dijo que ya no había lugar, que todo estaba lleno, pero de pronto, después de unos segundos de silencio, me dijo: el próximo viernes hay otro retiro, llega ahí directamente de mi parte y entras. Y así lo hice, pero había algo más, algo que no fue casualidad. Ese fin de semana era mi cumpleaños número 33. Cuando estaba en la New Age, yo decía que ese cumpleaños quería que fuera espiritual. Soñaba con algo así como una ceremonia en la playa, entre mujeres vestidas de blanco, incienso, flores, cantos, mantras, tambores, ofrendas al universo. Todo muy místico, muy bonito, muy conectado. Pero Dios tenía otros planes. Él sí me regaló un verdadero cumpleaños espiritual. Pero no en la playa, ni con vestidos blancos ni sahumerios. Me lo regaló a su manera, en silencio, con su cruz, con su verdad y con su presencia real en la Eucaristía. Ese fin de semana tuve uno de los cumpleaños más hermosos de mi vida, porque fue ahí donde tuve un encuentro profundo, verdadero y personal con Cristo. No con una energía, no con un símbolo, con una persona viva, con aquel que me había estado buscando, incluso cuando yo lo rechazaba. Y lo primero que entendí de Jesús, lo que me cayó como una bomba al alma, fue esto: Jesús está vivo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y el creador de todo no es una energía, ni el universo, ni la Pachamama, ni las estrellas. Es un Padre, es Dios, y tiene un rostro, el de Cristo. Yo había pasado años adorando cosas creadas, confundiendo luz con verdad, honrando al universo, pero ignorando al que lo creó todo. Y como dice Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Y fue ahí donde todo se reordenó. Mi corazón, que antes apuntaba a 1000 direcciones, ahora tenía una brújula clara. El Creador, no lo creado. El Salvador, no los símbolos. El Dios verdadero, no las versiones adulteradas de Él. Y lo que pasó después fue una revolución. No fue emoción, fue transformación, fue conversión. Dios, de un tajo, me hizo ver la mentira en la que había vivido por más de 20 años. Todo ese mundo espiritual donde estuve metida se reveló como lo que era, una trampa sutil disfrazada de sabiduría que me alejaba del verdadero amor. Comprendí que no todo lo que brillaba es luz, pero que la luz verdadera nunca se apaga y su nombre es Jesús, y que la sabiduría que busqué por tantos años me fue regalada en un instante por aquel que no me pidió dinero, ni nivel, ni ritual, ni mérito alguno. Solo se compadeció de este corazón contrito y humillado. Sentí mi carga ligera, y por primera vez mi alma descansó en él. ¿Y ahora? Hoy sigo caminando, no soy perfecta, no lo pretendo ser. Tampoco soy la misma que era hace un año, ni la de hace 20. Estoy en proceso, en construcción. Y sí, la lucha no termina. Cada día es una decisión, cada día es conversión, cada día es cruz. Pero ahora es una cruz con sentido, con dirección, con propósito y con esperanza. Ya no cargo por cargar. Ya no me pierdo en ritos vacíos, ni me disuelvo en energías sin nombre. Ahora camino con los pies en la tierra y con los ojos en el cielo. Y lo que antes me parecía pesado, ahora tiene un para qué. Antes creía que la libertad era hacer lo que se me antojaba, pero estaba atada a mis heridas, a mis emociones y a 1000 ideas ajenas. Ahora entiendo que la verdadera libertad no está en seguir tus impulsos, está en elegir lo que te salva, aunque duela. Y los frutos de esta nueva vida, aunque me cuesta, aunque no siempre los vea al instante, ahí están. La castidad que me da dignidad, claridad, orden y propósito.
La paz que ya no depende de incienso, de silencio absoluto, ni de sesiones de sanación. El amor real, concreto, que no pide nada a cambio, que no manipula y que me humaniza. El gozo, ese que no viene por la dopamina de un ritual, sino por el simple hecho de saberme amada y sostenida por Dios. La paciencia, conmigo, con los demás, con los procesos. Y la luz, porque ahora ya no ando a tientas, ahora camino con aquel que es la luz del mundo. Ya no me interesa parecer espiritual. Ya no me importa hablar bonito ni tener frases para Facebook o Instagram. Ya no vivo para aparentar que tengo todo resuelto. Prefiero ser sencilla, pero verdadera. Débil, pero sostenida por Dios. Ya no quiero volver a la oscuridad. Ya no quiero volver a estar ciega, ni seguir a ciegos. Ya no me siento en círculos que me prometen despertar mientras me adormecen el alma. Ya no pago por terapias que solo rascan la herida sin sanarla. Ya no me entrego a cosas que hablan de la luz mientras me alejan de la luz verdadera. Ya no juego a la espiritualidad. Ahora vivo la fe. La camino, la abrazo, la lucho y la agradezco. ¿Y sabes qué? Vale la pena. Vale la pena dejarlo todo por Cristo. Vale la pena empezar de nuevo. Vale la pena volver a casa. Vale la pena luchar cada día, incluso cayendo, porque ahora sé quién me levanta. Esto no es el final, es el verdadero comienzo. A ti que me escuchas. A ti que estás escuchando esto, a ti que como yo alguna vez tuviste preguntas y que tal vez no odias a Dios, pero tampoco sabes dónde encontrarlo, a ti que alguna vez te fuiste buscando respuestas donde prometían sabiduría, poder, abundancia o despertar espiritual, y en lugar de encontrar luz te encontraste con más oscuridad, más ruido y más vacío, a ti que quizás estás cansado de pagar por cursos, por sesiones, por terapias, por limpias, por rituales y sigues igual, o peor, más confundido, más iracundo, más solo. A ti que te vendieron la idea de que tú eres tu propio Dios y en el fondo sabes que eso no te ha salvado de nada. A ti que dices creer en algo pero no sabes cómo llamarlo o que simplemente no puedes confiar en ninguna religión por lo que has visto, leído o vivido. A ti te digo esto con todo mi corazón. Desde lo más crudo y real de mi experiencia, pídele al Creador que te muestre el camino. Así, con esas palabras, sin fórmulas, sin amuletos, sin miedo. No le pidas al universo, ni a los códigos, ni a tus ancestros. No le hables a las energías, ni a tus guías espirituales. Habla con aquel que te creó, con el que te pensó desde antes de que nacieras, con el Dios verdadero. No con el Dios que te vendieron como una energía impersonal, sino con el Dios que tiene nombre, rostro y corazón. El Dios que no te cobra, no te exige niveles de conciencia, no te manipula con miedo ni te separa de los tuyos. El Dios que se hizo hombre y murió por amor a ti en una cruz. Y si lo haces con un corazón sincero, no perfecto, pero sincero, te aseguro que Él se va a dejar encontrar, porque Él no se esconde. Él no te pone pruebas para ver si eres digno. Él te espera. Y si estás escuchando esto, tal vez ya empezó a llamarte. Haz la prueba, solo eso. Pruébalo con honestidad y verás qué bueno es el Señor. Gracias por llegar hasta aquí. Si este episodio tocó algo en tu interior, no lo ignores. No es casualidad. La verdad no está lejos, está viva. Tiene nombre y te está buscando también. Comparte este episodio con alguien que lo necesite. Y si tú estás en búsqueda, no te vayas sin orar. No importa cómo, solo háblale. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos caminando, con caídas, sí, pero también con propósito, con fe y con la mirada fija en Cristo. Yo soy Lucía y esto es Camino de Conversión. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hasta la próxima.